sobre regulación térmica, podemos mencionar de que es una entidad o es un tema muy importante en los recién nacidos, comparando con otros grupos etarios, ya que los neonatos tienen algunas dificultades y limitaciones para regular su temperatura, tan pronto como nacen, sobre todo si es que son recién nacidos pretérminos. En cuanto al riesgo, la población en riesgo de tener problemas para regular temperatura o para la regulación térmica son prematuros de bajo peso al nacer, sobre todo aquellos que pesan menos de 1500 gramos, y neonatos pequeños para la edad gestacional. Esto pues tiene que ver con las características de la distribución de la grasa parda y también con las características de la piel de los neonatos. También hay que considerar a los neonatos que van a requerir una reanimación prolongada, que van a hacer el proceso adaptativo de una manera inadecuada y sus mecanismos de regulación térmica van a estar alterados, sobre todo aquellos que tienen hipoxia, ya que la hipotermia va a producir un consumo incrementado de oxígeno. También podemos considerar a neonatos con infección, con problemas cardíacos, neurológicos, endocrinos o quirúrgicos, especialmente aquellos defectos de pared en los cuales la pérdida de calor es acentuada. No hay que olvidar que estas patologías de recién nacido van a generar un consumo de oxígeno, lo que va a derivar en un riesgo incrementado en la regulación térmica. También consideramos a neonatos con tono disminuido o hipotónicos debido al uso, por ejemplo, de sedantes, analgésicos, paralizantes o anestésicos. Bien sabido es que uno de los mecanismos para poder compensar las pérdidas de calor tiene que ver con los movimientos del recién nacido. Y si estos están afectados, si estos están comprometidos, va a tener un riesgo de no manejar adecuadamente su regulación térmica. La temperatura central normal es aquella que oscila entre 36,5 y 37,5. Hipotermia leve es la temperatura rectal entre 36 y 36,4 grados centígrados. Haciendo la aclaración que la temperatura central es equivalente a la temperatura rectal, o nos referimos a temperatura rectal. En cuanto a la hipotermia moderada, la temperatura rectal oscila entre 32 y 35,9 grados centígrados, y la hipotermia severa es aquella temperatura rectal menor de 32 grados centígrados. En relación con los mecanismos de pérdida de calor en los recién nacidos o neonatos, tenemos 4 mecanismos principalmente. Uno es la conducción, que es el intercambio de calor entre dos cuerpos sólidos. La convección, que es el intercambio de calor entre un cuerpo sólido y un fluido, por ejemplo, el aire que está rodeando al recién nacido. La radiación, que es el intercambio de calor entre dos cuerpos a distancia por ondas del espectro electromagnético. Y evaporación, que es la pérdida de calor que se da cuando esta agua presente en el recién nacido, en la superficie corporal del recién nacido, se convierte en vapor de agua. Ahora, ¿cómo podríamos intervenir para evitar estas pérdidas por los mecanismos mencionados? Si estamos ante un mecanismo de conducción, intervendríamos proveyendo superficies de contacto caliente. En cuanto a convección, forrar las incubadoras o tener incubadoras de doble pared. En evaporación, habría que secar al bebé, humidificar las incubadoras, y el mecanismo de radiación, intervendríamos calentando o empleando calentadores radiantes, así como también calentando la habitación que se recibe a este RN. Tenemos acá un esquema, lo que origina la hipotermia en el recién nacido. Va a llevar a una vasoconstricción pulmonar, a un incremento en el cortocircuito de derecha a izquierda, deriva en una hipoxemia,
va a haber un incremento en el movimiento de flexión, va a haber un aumento también en el metabolismo de la grasa parda, lo que lleva también a un incremento en el consumo de oxígeno, una vasoconstricción periférica, un incremento de la tasa metabólica, un aumento en el consumo de oxígeno, como ya se mencionó también, una disminución en la entrega de oxígeno a los tejidos, conllevando esto una hipoxia, y también se presenta un incremento en la utilización de la glucosa, derivando en una disminución de las reservas de glucógeno, y también presentando el RN hipoglicémico. Entonces, como resumen, la hipoxemia conlleva una hipoxia, a un metabolismo anaeróbico, a un incremento en ácido láctico, a una disminución del pH con acidosis metabólica, lo que finalmente deriva en un incremento en la morbilidad o mortalidad por hipotermia. En cuanto a la clínica de hipotermia, podríamos señalar la disminución del nivel de conciencia, aumento en la dificultad respiratoria, bradicardia, cianosis periférica o central, hipotensión e hipoxia. En relación al transporte neonatal, podríamos señalar que todo traslado de un paciente, en general, debe tener pues lineamientos establecidos, así como un fluxograma elaborado previamente que permita pues efectivizar su traslado. Contamos con una norma técnica en MINSA, una norma técnica ya antigua, en la que se estandarizaba lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia de los establecimientos de salud, en la que se articulaba los roles que se iban a realizar en relación a la referencia o al traslado de una institución a otra. Podríamos definir al Sistema Nacional de Referencia y Contrarreferencia como el conjunto ordenado y uniformizado de procesos que van a permitir articular la atención de usuarios en los servicios de salud con la finalidad de asegurar la continuidad de la atención de una manera oportuna, con calidad, con eficacia, eficiencia e integralidad. Uniformizar los procesos va a permitir para que este paciente no se vea perjudicado, sea recibido en todo establecimiento al que se refiere, y de este modo se puede dar solución al problema que ha originado su traslado. El SAMU es el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, es un programa nacional que fue creado por Decreto Supremo en el año 2011. Se puede comunicar al SAMU o con el SAMU a través del teléfono 106. Y el SAMU lo que permite o su acción consiste en que una vez que se estabiliza el paciente, llega al lugar donde se produce el evento, estabiliza al paciente y va a trasladar a este paciente a un establecimiento de salud que pueda contar con equipos necesarios para la atención que necesita. Se va a requerir un manual que garantice el transporte asistido de pacientes al servicio de emergencia para la atención médica, dependiendo pues de la territorialidad de la unidad de contrarreferencia, de la causa del evento crítico del paciente, de la ubicación, disponibilidad y capacidad resolutiva, considerando los criterios de accesibilidad y oportunidad. El SENARUE organiza, diseña, implementa y hace cumplir los procesos de referencias de urgencias y emergencias en el ámbito nacional que orienten y faciliten la atención de los usuarios. Va a brindar un soporte al sistema de referencias y contrarreferencias en el marco del aseguramiento universal en salud. El SENARUE es el centro de referencias, entonces, que coordina de una manera articulada entre hospitales, entre institutos, y pues también la disponibilidad de camas, así como también la disponibilidad de poder atender a un paciente cuando éste lo requiera. El transporte
podríamos clasificarlo en primario y secundario. El primario es el traslado que se realiza desde el foco hasta un centro de atención inicial. Y foco es el lugar donde se va a producir alguna dificultad de salud que va a ameritar trasladarlo al paciente hacia un establecimiento de salud. Y el transporte secundario es el traslado que se realiza desde un centro asistencial hasta otro centro con el fin de completar o complementar el proceso de atención de una manera definitiva. Por ejemplo, el traslado de un RN prematuro de un centro de salud a un hospital o establecimiento de mayor complejidad. Vemos acá un esquema, ¿no?, en el cual vemos los diversos tipos de transporte, en este caso del domicilio a un establecimiento de salud, que sería el transporte primario, y de un establecimiento de salud a un establecimiento de mayor complejidad, que sería el transporte secundario. En cuanto a generalidades del transporte del neonato, la necesidad de que un recién nacido pueda ser asistido en otra institución siempre está presente, ya que puede ser que en el lugar donde llegaron o donde nacieron no tienen las condiciones adecuadas para que puedan ser atendidos. Esto no solamente pasa frecuentemente en nuestro país, sino también pasa en países supuestamente desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos, en los cuales cerca del 30% de RNs nacen fuera de hospitales que cuentan, por ejemplo, con UCI neonatales, ¿no?, para cualquier eventualidad. Por eso es fundamental tener un equipo de transporte ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en el neonato. En la relación con la historia del transporte neonatal, podríamos señalar que se inicia en Chicago con la creación del servicio de ambulancia del prematuro. Esto fue dado en el año de 1920. Podemos ver acá unos, digamos, entre comillas, incubadoras o de transporte de la época, ¿no?, los cuales pues contaban no solamente con equipamiento, ¿no?, digamos, como oxígeno, sino también con medicamentos que apoyaran pues en ese transporte. Vemos también acá pues una ambulancia improvisada para el transporte de estos RNs, en este caso de un prematuro. Actualmente contamos con equipos pues mucho más complejos, mucho más modernos, que permiten que el RN sea trasladado en mejores condiciones, las condiciones más óptimas posibles. Por ejemplo, tenemos acá una incubadora con ventilador de alta frecuencia y con óxido nítrico inhalado. También vemos acá incubadora de transporte tipo mochila, que pues permite la facilidad a quien traslada al RN y también que cuenta con la tecnología necesaria para darle un soporte adecuado. Los componentes del sistema de transporte. Tenemos acá el esquema de los componentes, en el cual consta de un coordinador, de un director médico, de un centro de comunicación, del hospital que va a referir y el hospital receptor, del personal que va a hacer el traslado, del equipo, ¿no?, así como de un equipo de transporte. En cuanto al transporte, vamos a contar pues con componentes como la responsabilidad, el equipo, la estabilización, la educación y la evaluación del programa. En cuanto a responsabilidades, durante el transporte del neonato, la responsabilidad va a ser del equipo que transporta y del hospital al cual pertenece este equipo. Para ello se debe tener ya protocolos y tratamientos estandarizados y siempre se debe obtener el consentimiento antes de que se traslade al paciente. A veces pasa de que es una situación de riesgo para el recién nacido, se procede a hacer el transporte, pero se comunica al familiar, pero no se lleva o no se presenta un documento de consentimiento para su traslado, lo que va a originar conflictos con el hospital que recibe, ¿no?
En cuanto al equipo, siempre debe contar al menos con una incubadora de transporte, un equipo de monitorización cardiorrespiratoria, un equipo de reanimación, medicación, vehículo de transporte. Si al menos no se tiene todo lo que se ha mencionado, por lo menos se debe constar o se debe tener equipos que permitan medir la saturación y la frecuencia cardíaca. También se debe contar con un equipo o con un personal que se pueda apoyar entre ellos y también que debe tener sus funciones debidamente asignadas durante el traslado. En cuanto a la estabilización, existen protocolos de estabilización. El equipo debe trabajar con alguno de ellos, como por ejemplo existe el ABC, el Stable, el ACOR, y siendo el que más se emplea el protocolo del Stable. En educación, los objetivos del programa van a incluir la estabilización del paciente crítico, sus indicaciones para consultas, así como indicaciones para transportar un paciente, y la puesta al día y actualización en los tratamientos. En la evaluación, se debe considerar evaluar de manera periódica todos los procesos que tienen que ver con el traslado, como por ejemplo las habilidades, las técnicas y el equipo, la mejora en la comunicación, la evaluación del tratamiento del paciente y su mejoría, así como la evaluación de la documentación. En criterios de referencia, son algunas características que nos indican pues, que si debemos o no trasladar a un recién nacido. Por ejemplo, en este caso, para trasladar recién nacidos de muy bajo peso, se ha empleado una escala en la cual se considera parámetros como la temperatura corporal, la glucosa o glicemia, la presión arterial sistólica, el pH, la presión arterial de oxígeno, la cual se valora por puntajes, y si se obtiene un puntaje menor a 8, en estos pacientes está contraindicado el traslado. La Stable fue creada por Christine Carlson, una enfermera norteamericana, la cual menciona que son guías que están basadas en recomendaciones de medicina basada en evidencia, de textos de neonatología y también de literatura adicional que pudiera presentarse. El Stable articula de una manera ordenada y didáctica lo que son los cuidados del recién nacido antes, durante y después del transporte del neonato. El Stable es un acrónimo en inglés, la cual es S de sugar o glucosa, T de temperatura, la A de respiración artificial, la B equivalente a presión arterial, la L de equivalente a exámenes de laboratorio y la E del apoyo emocional que se debe brindar al familiar. Muy bien. Este programa educativo, pues como ya se dijo, provee de guías generales para la evaluación y estabilización del neonato enfermo durante su periodo de reanimación y pretransporte. En conclusiones, del transporte neonatal, siempre hay que hacer la estabilización del paciente antes de la derivación. Esta estabilización se debe dar en el sitio de origen, donde va a ser obviamente de donde va a ser trasladado. Se podría administrar surfactante si es que fuera necesario, si es que el paciente ameritara, sobre todo en casos pues, de prematuros con sospecha de enfermedad de noradrenalina. Se debe hacer la documentación respectiva de la derivación, la comunicación entre el centro que deriva el paciente y el que lo recibe. A veces se da pues, el traslado sin coordinación previa, lo que origina pues, conflictos en su recepción. Se debe constar de un vehículo y un equipamiento de transporte adecuado, necesidades de equipamiento mínimo y material específico para cada entidad médica en la cual pues, el RN pudiera presentar. La competencia y el adiestramiento del equipo profesional. Podría emplearse madre canguro o algún otro método alternativo que ayude a mantener la estabilidad térmica. Contar con un triaje adecuado, así como herramientas de evaluación. Hacer siempre o dar siempre los esfuerzos para mejorar la calidad de transporte.
siempre hacer un análisis de los costos y de los beneficios y tratar de conseguir la mayor satisfacción en el familiar. Bueno, esas fueron las fuentes que se han empleado para el tema del día. Muchas gracias por su atención. No sé si hubiese alguna pregunta o algún aporte sobre el tema. Muy bien, entonces en la tarde nos vemos por el próximo tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.